En esta última parte entonces voy a mencionarles cuáles son las excepciones, es decir, cuando nosotros vamos a usar cortes o secciones, hay partes de la pieza o formas en las que ciertas piezas no se deben cortar. Esas son las que voy a mencionar a continuación. Una de las primeras es una pieza como la que estoy mostrando en este momento, en la que en la dirección del plano de corte la dimensión es menor que su perpendicular. Entonces, es decir, si yo quiero cortar esta pieza con un plano de corte similar a este que estoy proponiendo acá, si yo quiero cortar la pieza con un plano de corte así, noto que en la dirección del plano del corte, la pieza es muy larga comparada con la dimensión que tiene en esta dirección. Listo. Es decir, el diámetro es muy pequeño comparado con la longitud de la pieza. Entonces, cuando haga el corte por esa norma, esta excepción me va a impedir que yo, digamos, haga el corte de esa pieza. Por un lado, y en segundo lugar, no tiene mucho sentido porque lo que voy a hacer es ver ese mismo perfil que tengo en este momento, pero con un rayado. Entonces, a menos que tenga algo que mostrar dentro de la pieza, pues valdrá la pena. Por ejemplo, estos tres casos, si yo tengo una ranura en una parte de la pieza, entonces ahí podría hacer un corte, pero ese corte no va a estar alineado con el eje de revolución de la pieza, es decir, no va a estar en esta dirección, sino que va a ser perpendicular a el eje de revolución de la pieza. En esa dirección, la pieza, el tamaño del plano de corte es comparable con el tamaño de la pieza. ¿Sí? Cuando yo asumo el tamaño del plano de corte es comparable con el diámetro de la pieza, entonces por esa razón ese corte sí tiene sentido. Y yo podría pensar en cortar toda la pieza, como lo están mostrando acá, si la pieza tiene por dentro alguna característica que sea importante, por ejemplo esos conductos para lubricación, estos de acá, se tienen que mostrar únicamente con un corte completo de la pieza. Veamos el ejemplo o la explicación en Inventor. Entonces vamos para Autodesk Inventor, aquí estamos viendo la misma pieza. Este es un cilindro con varios cambios de sección, tiene una ranura en la parte en un extremo y adicionalmente voy a comprobar con el comando en View. Vamos a revisar este comando Half Section View. Esta vez voy a utilizar uno de los planos principales, por ejemplo el plano XZ como referencia, entonces me doy cuenta que efectivamente la pieza toda por dentro es sólida. Vuelvo al comando Half Section View y marco la opción End Section View. Voy a hacer una nuevo plano de esa pieza para que lo miremos con calma. Entonces en este plano voy a sacar una vista. Si esta es mi vista frontal, pues es la única vista que tiene sentido. Y digamos la pieza, pretendo hacer un corte en toda la pieza, entonces lo que uso es el comando de section sobre esta vista y traes una línea muy larga que coincida con el. Entonces miren, ¿qué información me aporta? Ninguna, estoy viendo el mismo perfil, solamente que con una línea rayada adentro, por lo tanto no tiene ninguna utilidad práctica ese perfil en particular. ¿Qué perfil sí es más lógico? Por ejemplo aquí, si yo hago un corte perpendicular, en ese corte perpendicular entonces voy a ver efectivamente cuál es la dimensión de la ranura que tiene la pieza. O si tengo esta vista de mi pieza, ¿sí? También puedo pensar en hacer un corte y en ese corte se va a ver, ya en esta vista va a ser mucho más completo porque estoy viendo simultáneamente la forma de la ranura y la profundidad que va a tener la ranura, ¿sí? Aquí veo la profundidad, aquí puedo acotar la forma de la ranura. Eso en cuanto a este tipo de piezas. Veamos otro tipo de piezas. Entonces acá tenemos estos elementos en ensambles. No se van a acotar lo que son los fasteners, pues los tornillos, screws, los bolts and nuts, los pernos y las tuercas, los studs, los espárragos. Ninguno de esos elementos, cuando ustedes vayan a realizar un corte en un ensamble, se deben cortar. Entonces vean que por ejemplo en esta porción está intacta, esta porción del tornillo está intacta, esta porción del espárrago. El espárrago es como un perno pero sin cabeza, sino con extremos roscados. Van a permitirme, no los voy a cortar. O sea, esta región de acá, esto es lo que está cortado, pero la elemento de sujeción, ojo, los elementos de sujeción pues también incluyen los rivets,
los remaches no se van a cortar. En un ensamble esos elementos no se van a cortar. ¿Qué otra cosa no se va a cortar? Ciertas partes de piezas, como los refuerzos o el costillaje. Estos son refuerzos. Como las nervaduras, aquí dice web, como estos soportes laterales que son pues sirven para conectar la pieza con otras piezas y la parte con otras partes, tampoco se van a acotar. Veamos acá en esta pieza que les estoy mostrando. La pieza tiene un par de nervaduras que serán estas que están acá, esta y la otra que está al otro lado. Y cuando yo hago un plano de corte, como el que estoy proponiendo acá, el que está proponiendo acá, este plano de corte, que me va a partir la pieza a la mitad, ese plano me va a tocar necesariamente de manera esta parte de la pieza y esta otra parte de la pieza. Entonces, aunque esta es la representación real, exacta, de la pieza, miren que aquí están cortando todo, están mostrando como si toda la pieza fuera cortada. Entonces, la representación correcta, a pesar de que sea inexacta, es en la que hay ciertas partes de la pieza, como acá, que no se están cortando, que corresponde precisamente al refuerzo o a la nervadura. Listo. Entonces, piezas que tienen refuerzos, nervaduras o orejeras, como las que mostramos anteriormente, no se van a cortar. Esas porciones no se van a cortar. Ahora, ¿cuándo se cortan? Cuando las estoy viendo en una vista en donde el plano parte perpendicularmente esa porción. Entonces aquí lo que estoy haciendo es partiendo longitudinalmente. Si yo uso un plano como el que estoy mostrando, el plano AA, este plano AA en el que estoy partiendo la pieza en esta forma, ahí sí lo voy a cortar y voy a agregar el rayado en esa porción de la pieza. Vemos otro ejemplo. Aquí el plano AA me está representando un plano que atraviesa toda la pieza y la atraviesa justo por el refuerzo. Entonces la representación exacta sería esta, pero yo sé que está incorrecta porque dentro de las excepciones de las piezas que se cortan, ese pedazo se va a omitir. Listo, este pedazo se tiene que omitir y se tiene que dejar sin rayar. Ahora también la razón tiene que ver porque, aparte que es una convención, miren que en la dirección del plano de corte, que es esta, esa porción de la pieza que es la nervadura es muy delgada. Listo, entonces vean que este pedacito es muy delgado. Entonces ya hemos dicho que la regla práctica es que si en la dirección de la plano de corte la característica que yo estoy cortando no es comparable, la dimensión con respecto a la longitud del plano de corte, entonces no voy a rayarla. Entonces en este caso es obvio que la nervadura no la puedo rayar. Ahora, en la perpendicular, o sea un plano que sea perpendicular, precisamente este plano que están marcando acá como plano BB, en esa dirección la característica ya tiene una dimensión que sí es comparable con el plano de corte, y por lo tanto entonces aquí sí la tengo que rayar completamente. Entonces acá sí rayo esta parte, mientras que en el otro caso tengo que omitirlo. Similarmente, en esta pieza que estamos viendo acá, cuando hacemos, aquí nos está indicando porque es explícito, pero si aquí se pudiera poner el plano de corte, que va más o menos, perdón, tiene más o menos esta trayectoria. Este plano de corte implica que voy a estar tocando una sección que será esta porción de la pieza. Esa porción de la pieza es muy delgada, en la dirección del plano de corte es muy delgada, entonces como es muy delgada en la dirección del plano de corte, entonces no se va a cortar. Sí, la razón de no representar ese tipo de características es que normalmente son muy delgadas en la dirección del plano de corte. Por lo tanto, aquí vean que esto se deja como si fuera material, pero ya sabemos que se trata de una excepción. De lo contrario, esto tendría todo un rayado, que sería la proyección real exacta del corte, pero que por convención no lo vamos a trabajar así. Ahora, el corte plano perpendicular, que será este, entonces ese plano perpendicular por las dimensiones de la pieza en la dirección de ese plano de corte, aquí sí se va a rayar la porción de la pieza que corresponde a la nervadura o al refuerzo. ¿Qué otras piezas no se cortan? ¿O cuáles otras excepciones tenemos? Veamos. Esta, por ejemplo, las chavetas, cuñas y lengüetas.
cuando necesitamos transmitir potencia a una rueda a través de un eje que está girando, entonces para evitar el rozamiento, pues para digamos que ese eje que está girando transmita el movimiento rotatorio a la rueda, entonces usamos un elemento adicional, una chaveta, que va a bloquear el eje con respecto a la rueda para que así puedan girar juntos. Cuando se hace un corte de ese ensamble de chaveta, eje y rueda, como se está mostrando acá, ¿sí? En la dirección del plano de corte, cuando yo corto este pedacito, ¿sí lo ven? Esto es un sólido. Yo sé que el sólido, pues la chaveta es un prisma que se le pone en el eje y que coincide con una muesca en la rueda, pero que en este caso se va a omitir precisamente porque es un elemento que es muy corto con respecto al plano de corte. Las bolas o los rollos en los rodamientos también se van a dejar sin cortar. Entonces acá, por ejemplo, esta porción que corresponde a las esferas que tienen los rodamientos se van a dejar sin cortar. Esta porción que corresponde a las esferas de los rodamientos se dejan sin cortar. Los radios y ruedas de volantes también se dejan sin cortar. Entonces esta parte de acá de la pieza y esta parte de la pieza se omite las líneas de corte. Veamos en particular en el programa, cómo se construye. Entonces vámonos para Autodesk Inventor. Esta es una pieza que ya hemos trabajado antes, pero entonces vamos a verla ahorita como un corte completo para representar esa excepción de no rayar o no achurar las ruedas de los volantes, los radios en una rueda volante. Vamos a crear un nuevo plano. Quitemos este cajetín y vamos a agregar esta representación de la pieza. Listo, entonces pongamos que yo voy a hacer un corte completo. Por alguna razón yo voy a hacer un corte completo sección en esta vista, y mi plano de corte va a tener esta trayectoria, clic derecho, continue, voy a ponerlo hacia arriba. Listo, entonces aquí veo que efectivamente esta porción, esta región que estoy marcando con mi mouse, el programa me lo está cortando. Entonces cuando yo hago una pieza en Inventor, el entorno de pieza, si yo hago ese tipo de características utilizando este comando de Rev, este comando de Rev me permite agregar refuerzos o agregar nervaduras en ciertas partes cuando lo necesita. Si yo lo hago usando esta característica y voy a generar el plano, cuando haga el corte a lo largo de esa característica, el programa automáticamente lo va a omitir, ¿sí? Si yo no lo hago usando este comando, sino que uso pues una extrusión como la venimos haciendo, entonces tengo que editar un poco la vista para que cumpla con los requerimientos de las excepciones de los cortes. Entonces lo primero que voy a hacer es borrar este rayado. Simplemente marco el rayado que se pone en color verde, lo selecciono y le digo podemos decirle hide, por ejemplo, ocultar, ya que no quiere borrar. Y encima de esta vista entonces voy a dibujar con un sketch, voy a pararme con un boceto sobre esta vista y voy a dibujar un boceto. ¿Qué boceto tengo que dibujar? Entonces aquí es una cuestión de paciencia. Debo comenzar a calcar la forma que tiene la pieza para poder conseguir los límites. Estos van a ser los límites. Vamos a ver si con proyectar. Ok, proyectar geometría funciona. O sea, decirle clic derecho, ok. Listo, estos son los límites de, vamos a ver, hasta acá. Y en esta porción de la pieza debo marcar aquí y debo marcar también acá el centro de esto. Voy a dibujar otra vez el boceto. Voy a usar el comando de hatch region, achurar una región. Entonces él simplemente, cuando paso el cursor y si tengo una región delimitada con líneas con boceto cerrado, me va a permitir agregar un rayado sobre esto. Listo, apply. Entonces vean que ya esta porción de la pieza quedó con rayado. Debo hacer lo mismo para esta porción de acá. Entonces vamos a hacerlo más rápido. Dibujo aquí un rectángulo y dibujo aquí un círculo y uso el comando de hatch para agregar un rayado acá y agregar un rayado. Entonces miren que estoy omitiendo la parte de los radios de la rueda, y esa sería la representación correcta. Si yo hiciera el plano de corte de modo exacto, voy a hacerlo con el comando de half section view,
con respecto a este plano, por ejemplo. Entonces vean, este sería el plano de corte. Claro, yo sé que esto es material y esta porción tendría que rayarla, ¿sí? Esta porción de la pieza que estoy marcando acá y esta porción de la pieza tendría que rayarla, pero por ser una característica que es muy corta en la dirección del plano de corte, miren que la dirección del plano de corte es toda esta acá, por la característica es muy delgada en la dirección perpendicular al plano de corte. Y aparte de eso, pues digamos que la excepción, la regla indica que yo debo omitirlas, pero en la práctica es por esa razón. Entonces cuando yo voy a representar en el plano, debo agregar o editar la vista, si no lo hice con el comando pues de generar refuerzos, para que cumpla con las condiciones de una vista en corte apropiadamente. Bien, para terminar la explicación sobre cortes y los temas relacionados con esto, voy a hablar sobre algo que tiene que ver con líneas de división. Cuando tenemos piezas muy largas, recuerden que usábamos un tipo de línea C, un tipo de línea D, línea de corte largo, para interrumpir la representación de la pieza y poderla dibujar a una escala apropiada en un formato un poco más pequeño. Dependiendo del tipo de forma y el tipo de material, entonces va a cambiar el tipo de línea de división que se usa. En el caso de un sólido que sea redondo, o sea que sea con perfil cilíndrico, esta va a ser la forma de línea de división. Listo. Si tengo un sólido tubular, es decir, un cilindro pues como hueco, y en el caso de que tenga una pieza que sea rectangular, utilizo este tipo de línea de división, o por ejemplo aquí tenemos un tipo rectangular de madera, sería otro tipo de línea de división que se puede usar. En general, esa línea de división, ¿cuándo se usa? Cuando nosotros tenemos piezas muy largas. En el caso de, ahí se está mostrando un rastrillo que tiene 6 pies 2 pulgadas de longitud y 1,25 pulgadas de diámetro, que digamos que si yo fuera a representarlo ya sea en una escala menor, igual voy a perder muchos detalles porque me ocupa demasiado espacio al ser tan largo. Eso se puede simplificar si yo simplemente interrumpo la pieza, porque pues yo sé que el perfil es una repetición de eso mismo hasta que complete la longitud total de la pieza, y represento una parte nomás. Eso en el programa se hace de esta manera, es algo sencillo. Para ello tengo esta pieza que ustedes están viendo acá. Es un perfil en L metálico, tiene un par de agujeros en los extremos que mide 1 metro, y cuando yo hago el plano de este perfil, entonces vamos a construir el plano del perfil. Me va a, si yo selecciono la vista lateral, entonces vean, cuando yo quiero obtener, ok, y vamos a configurar esta hoja con un tamaño de edit sheet, un tamaño A, por ejemplo. Entonces vean, en este caso el tamaño de la pieza me impide ver los agujeros correctamente y me obliga a usar un tipo de vista que se llama detail. Entonces, por ejemplo, en la vista de detalle, lo que yo hago es marcar el comando de detalle, marco la vista en la que quiero sacar el detalle, y donde yo haga clic con mi cursor, ahí va a ser el centro de la vista en detalle. Entonces, por ejemplo, acá puedo cambiar la escala, digamos que sea 3:1 para que sea más grande, por ejemplo. Puedo cambiarle aquí los bordes y que me muestre el borde completo de la región, y bueno, la línea de conexión no, únicamente así. Listo. Entonces cuando yo trato de hacer esto para mostrar cómo es la pieza en esa región, en una hoja tamaño A4, en una hoja tamaño A, una hoja tamaño carta, entonces evidentemente es demasiado grande. Es muy pequeña la visualización de la pieza original y me toca recurrir a métodos pues, adicionales para poder obtener esa vista de la característica que yo quiero representar. ¿Eso cómo se evita? Agregando líneas de división. Entonces, para yo agregar líneas de división, voy a buscar en la pestaña de Place Views un comando que se llama Break, en el grupo de comandos de Modify. El comando de Break me permite marcar sobre la vista unas líneas, y con respecto a esas líneas se va a cortar. Aquí me permite cuál es el estilo, si quiero un estilo rectangular o si quiero un estilo estructural. Entonces el estilo rectangular van a ser como ese diente en forma de triángulo, y este va a tener la otra forma de este botón, de este puedo configurar
cómo quiero que sea el tamaño y la proporción de ese patrón que se va a repetir. Y la orientación dependiendo de cómo quiero hacer. En este caso es una orientación de las líneas que sean verticales. Entonces voy a marcar, aquí marco una línea, aquí marco la otra, y cuando termine de hacer clic simplemente se va a cortar mi vista. Voy a hacerlo nuevamente, break, de acá, entonces voy a marcarlo, donde pongo el primer clic va a aparecer la primera línea, donde ponga el segundo clic va a aparecer la segunda línea. Entonces aquí voy a irme hasta acá y este modo, entonces una vista que me ocupaba todo este espacio ya se vuelve más pequeña y puedo aumentar la escala. Vamos a aumentar la escala. Listo, ya se puede ver mucho mejor cuando saque la vista proyectada. Entonces aquí puedo ver perfectamente el agujero. Incluso puedo hacer una vista en sección de esta porción de la pieza, o una vista en un plano de corte. Entonces, por ejemplo, esto está difícil de... Okay, ahí está más o menos. Aquí, ok. Y acá vamos a representarlo. Voy a borrar esta vista que tengo acá. Y únicamente me voy a quedar con esta vista que tengo acá. Y aquí entonces simplemente voy a cambiar el rayado de estas para que tenga un rayado mucho más denso. Miren que el agujero está inclinado, entonces ahí es pues complejo como ubicarlo. Estas líneas de acá las puedo poner en esta posición, puedo cambiar la distancia de las flechas para que me perturben lo menos posible la vista. Aquí puedo borrarle haciendo doble clic. Puedo borrar la leyenda scale o lo que escribiría en scale, de modo que me quede de esta manera. Entonces puedo incluso aumentar un poco la... Listo. Únicamente usando las líneas de división pude lograr un nivel de detalle mucho mayor y mucho más simple que si hubiera apelado, por ejemplo, a una vista en detalle por dejar la vista muy pequeña, debido a que hasta ahora no teníamos una forma de cortarlo. Pero entonces ya saben qué es lo que puede ocurrir, qué es lo que pueden hacer ustedes, qué herramienta pueden usar para poder acortar esa vista. Y para terminar, entonces tenemos un ejemplo en donde muestro cómo se pueden distribuir las secciones en caso de que tenga que partir mi pieza varias veces. Entonces, por ejemplo, acá en esta vista que se está mostrando en la parte inferior, mi pieza se está partiendo 3 veces en un plano AA, BB y CC que se representan a la derecha. En este caso son solamente las secciones, yo las puedo alinear dependiendo del espacio que tenga a la derecha, en el mismo orden en que van apareciendo. Entonces primero aparece la A, luego aparece la B, luego aparece la C, y efectivamente en ese mismo orden van apareciendo las secciones. O puedo alinear esas secciones justo debajo de los planos en donde están surgiendo, y entonces aquí tendría una sección, 2 secciones, 3 secciones, y en ese caso no sería necesario agregar las leyendas de las letras porque se sobreentiende que se está relacionando la sección con la línea de corte que se está mostrando más arriba. Bien, con eso entonces hemos cubierto el tema que tiene que ver con cortes y secciones.